Tenía presente esta palabra que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Efesios, ¿no? Cuando les dijo que éramos nosotros familia de Dios. Y en ese contexto del capítulo 2 de esta carta de Efesios, sí, en el versículo 19 es donde él precisamente hace esta afirmación. Pero también dice que en el versículo 20 que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús, el mismo Cristo Jesús, ¿sí? Y cuando hablamos de edificación, bueno, él dice que cada edificio está siendo estructurado. Recordamos que las estructuras de un edificio es lo más importante. El cimiento, esa piedra angular de donde empieza todo, que es Cristo, pero luego hay una estructura que es la que va sosteniendo el edificio. Y lo demás pues ya es acondicionarlo, decorarlo y que se vea bien, pero lo más importante es la estructura. Y nosotros estamos siendo estructurados, dice la palabra en el versículo 21, siendo estructurado, dice, y el edificio crece hasta ser un santuario santo en el Señor. Y el versículo 22 dice, en él también vosotros, o nosotros, juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Maravilloso saber que somos morada de Dios, que Dios mora en nosotros. ¿Sabes? Cuando esta palabra se hace viva en nuestro corazón, cuando se revela a nuestra vida esta palabra, y hoy vamos a ver de la importancia que es que la palabra se haga viva en nosotros, porque Pablo habla precisamente de que estamos aquí para ser equipados. En algunas versiones hablan de perfeccionados, pero vamos a entender lo que es ser equipados el día de hoy. Pero entender que Dios mora en nosotros, que estamos siendo edificados para morada de Dios en espíritu, te va a llevar a un maravilloso, una experiencia de vida, porque sabes, no vas a volver a buscar a Dios, su presencia en ningún otro lugar. Hay mucha gente que dice, ay, voy a ir a buscar la presencia de Dios a tal lado, o sentir la presencia de Dios en tal lado. ¿Sabes qué? Si Dios mora en ti, la presencia de Dios está en ti. Y no tienes que buscarla en ningún otro lado, más que en tu espíritu. Esto es maravilloso. Bien, en el capítulo 4 de esta carta, y le pedimos al Padre, como siempre lo hacemos, que Él sea su Santo Espíritu el que revele su palabra en nuestro corazón, para que esta palabra sea viva en nosotros, ¿sí? Para que se cumpla ese propósito para el cual el Señor se está manifestando en nuestras vidas. En este capítulo 4, a partir del versículo 11, precisamente Él dice que Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En algunas versiones, como les decía, dice para el perfeccionamiento de los santos, ¿sí? Pero yo estoy leyendo la versión de la Biblia textual, ¿sí? Y dice el versículo 12 del capítulo 4 de Efesios, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben? El equipamiento, cuando alguien va a llevar a cabo una acción, ¿sí? Cualquier actividad que requiera precisamente de un equipo, tiene que ser equipado. Un soldado, si va a cumplir una misión, lo primero es equiparlo para la misión que va a cumplir. Pero no solamente darle el equipo, sino enseñarlo, ¿sí? A manejar ese equipo, a utilizarlo, el equipo. En cualquier actividad, si alguien va a ir a bucear, necesita un equipo. Si alguien se va a lanzar en paracaídas, necesita un equipo. Y qué importante es conocer tu equipo, porque en muchos casos la vida puede depender del uso del equipo correcto. Bueno, aquí Pablo en esta palabra nos está hablando de que nosotros estamos siendo equipados a través del fundamento de los apóstoles, de los profetas, ¿sí? Dice, para el equipamiento, para la obra del servicio. El ministerio es un servicio es una obra, entonces estamos siendo equipados para ella, pero hay un propósito.
Hay una meta que debemos de alcanzar y en ello vamos a entender, y cuando entendemos, esto quiere decir la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu, la revelación de su palabra en nosotros, y es lo que nos lleva a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir madurando para ese maravilloso propósito. Y en ello encontramos precisamente lo que podríamos decir 3 metas. Hay 3 metas para los cuales estamos siendo equipados, o 3 propósitos. Y lo vamos a ver en el versículo 13 de este capítulo 4. Miren, el versículo 13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben? Esta palabra, si nosotros la tomamos de una manera general, yo llegué a decirlo muchas veces aquí, que hacía una pregunta: ¿cuándo vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo? Decíamos como iglesia, pues hasta el día que el Señor nos llame, y ese día sí. Pero hay algo que el Espíritu Santo me mostró leyendo su palabra, siendo equipado en ella, que me hizo reflexionar, porque dice la palabra hasta que, o en la versión Reina Valera la leemos claro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo dije, Señor, pero si tú nos llamas a tu presencia, ¿sí? ¿Qué sucede con esta meta? Fíjense bien lo que dice el versículo 14. Pon por favor el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos. Entonces, si vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, entendiendo esa perfección en Cristo, en el momento en el que Él nos llame a su presencia, pues ya este siguiente versículo, como que no tiene sentido. Y allí fue donde el Señor empecé a recibir, a ver esto, y me di cuenta de que tenemos y podemos y lo alcanzamos esa madurez cuando estamos siendo edificados, estamos siendo equipados, precisamente para no ser como niños fluctuantes, llevando, este versículo lo vamos a ver un poquito más adelante si nos da tiempo. Pero antes de esto vamos a empezar por entender qué es la unidad de la fe. O sea, el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe. La fe no se refiere a la acción de creer. Todo mundo cree. Algunos creen en una cosa, otros creen en otra. Unos tienen fe en que se van a sacar la lotería, otros tienen fe en que se van a casar con un chico de ojos azules y mucha plata, otros tienen fe en que van a alcanzar a hacer esto. O sea, mucha gente cree. De hecho, hay muchos que dicen creer en Jesús, en Jesucristo. Pero esa no es la fe a la que se refiere la palabra, sino, fíjense la diferencia, a lo que creemos, las cosas a las cuales nosotros creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Eso es lo que nos lleva a la unidad de la fe. La unidad de la fe no es que andemos todos juntos, todas las iglesias con un mismo uniforme por allí proclamando a Cristo. La unidad de la fe no es que todos andemos en un lado, en otro juntos. No es esa unidad, es lo que creemos. Cuando nosotros creemos que Cristo
Es el Hijo de Dios, creemos en su divinidad, que desde el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y por Él fueron hechas todas las cosas y todas las cosas son para Él. Cuando creemos en la obra redentora de Cristo, que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, que murió y que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre. Cuando creemos que Cristo es la puerta y que solamente por Él entramos al Padre, que Él es ese pastor que dijo, yo soy el pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Cuando creemos que Cristo nos dice, yo te he dado vida eterna. Cuando creemos que Cristo llevó sobre sus hombros nuestro pecado, cuando creemos que Cristo nos dice que por sus llagas hemos sido sanados, cuando creemos que Cristo nos dice no te dejaré solo, yo estaré siempre contigo, cuando Cristo nos dice yo te tengo en la mano y nadie te va a apartar de mí, nadie te va a sacar de mí, cuando creemos lo que Cristo ha manifestado en nuestra vida, sus promesas, lo que Él ha dicho que somos, lo que Él dice que es para nosotros, cuando creemos en ello, estamos en la unidad de la fe. Si no creo que haya aquí alguien que diga, no, yo no creo que Cristo haya resucitado. Si alguien no cree que Cristo ha resucitado, no tenemos unidad en la fe. Si otro dice, no, yo no creo que Cristo me haya perdonado todos mis pecados, no tenemos unidad en la fe. Si otro dice, no, yo no creo que ya ahora Cristo haga milagros, me haga sanidades, no tenemos unidad en la fe. Unidad en la fe es cuando estamos unidos en la fe, en lo que creemos, ¿sí? Porque algunos dicen, yo creo en Jesús, yo crecí en qué Jesús, Jesús López, Jesús Rodríguez, porque tu vida está muy lejos de lo que Cristo, Jesús, quiere que tengas tu vida. Ah, no, yo tengo fe. Sí, ¿en qué tienes fe? La unidad de la fe es cuando lo que creemos está acorde a la palabra revelada por Dios. Y cuando creemos eso, cuando esta unidad de fe se da en el Espíritu Santo, todas las doctrinas de hombre caen. Esas doctrinas que son las que generan precisamente división y separación. Esas doctrinas creadas por el hombre para controlar, por lo que sea, en ese momento caen. A ver, ¿quién de ustedes se acuerda? Yo me acuerdo. Yo crecí bajo una doctrina. A mí me enseñaron de niño que aún creyendo en Jesús, el día que yo muriese, tenía que ir al purgatorio a pagar por mis pecados. A terminar de pagar, ¿sí? Y bueno, que si le metían un poquito de plata acá para hacer algunas cosas, a lo mejor me podían sacar antes, pero que iba a estar allí quemándome mucho tiempo. Yo le tenía un miedo a la rostizada tremenda. Pero cuando yo recibí la palabra, cuando se reveló la palabra de Dios a mi vida, cuando vino esta palabra en que Jesús me dice, he dado mi vida por ti, derramé mi sangre en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. En ese momento, cuando se reveló a mi corazón que Él perdonó mis pecados y que al creer en Él, al arrepentirme y creer con todo mi corazón, fui justificado para estar con Él y tener vida, porque Él pagó completamente por mí. En ese momento, esa doctrina se fue al piso, desapareció. Nunca más volví a tener temor del purgatorio. Dije, eso no existe. Y así han ido cayendo doctrinas y doctrinas y doctrinas, porque la doctrina es creada por el hombre. Pero la palabra de Dios es revelación, la palabra de Dios es vida. Así de que la unidad de la fe es cuando estamos unidos en lo que creemos, no por la doctrina del hombre. No sé si alguno de ustedes se dio cuenta que hace algunas semanas, ¿se acuerdan de aquel hombre que hizo tanto, tan conocido? Benny Hinn. ¿Se acuerdan de Benny Hinn? Bueno, pues Benny Hinn anda cumpliendo 70 años. Ya es igual que yo, ya no me acordaba. Bueno, anda como los 70 años, somos más o menos contemporáneos. Y yo recuerdo cuando miles de personas, acudían y de aquí de Venezuela, ¡ay, que Benny Hinn va a estar en Colombia! Iban a Colombia. Que Benny Hinn va a ir a tal lado, iban a tal lado. Y bueno, era una cosa impresionante Benny Hinn. Bueno, pues hace unas cuantas semanas, y eso lo van a poder ver a través de las redes sociales, de su propio canal de televisión y todo,
hizo una declaración ante un canal de televisión. ¿Y saben lo que dijo? Que pedía perdón, primeramente a Dios y después a la iglesia. Que estaba arrepentido. Y lo que más le dolía y más arrepentimiento había en él, era el haber difundido un evangelio que no era el evangelio del reino, sino el evangelio de la prosperidad. Que ese evangelio no era un evangelio establecido en la palabra. Que estaba arrepentido y pedía perdón por haber usado la palabra profética sin ser una palabra que venía de parte de Dios, sino que él mismo la generaba. Y así estuvo hablando. Y sí, muchos dijeron, wow, qué bien que pidió perdón y que se ha arrepentido. Gloria a Dios por ello. Pero cuánto daño ha hecho a la iglesia. Cuánto daño se hizo. Y todavía hoy en día vemos iglesias que siguen con esas líneas de doctrinas. ¿Sí? Donde desde que entras te hacen una encuesta a ver cuánto ganas y te dicen cuánto tienes que dar, y que si no das lo que tienes que dar te vas a enfermar o no vas a prosperar, y que si quieres tener esto tienes que dar para que Dios te dé lo do. Todas esas cosas de un evangelio de prosperidad. Y que ahora Benny Hinn públicamente está diciendo, pido perdón por ello y me arrepiento de haberlo hecho. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros estamos en la unidad de la fe y sabemos en lo que creemos, todo este tipo de doctrinas y de enseñanzas caen a un lado. Y como lo dice en el versículo siguiente, no somos como niños fluctuantes que somos llevados por todo tipo de doctrina. Así de que lo primero, para lo que estamos siendo equipados por el Espíritu Santo a través de su palabra, ¿sí? Entender esto, cuando tú vienes a escuchar la palabra, cuando tú buscas en tu casa, en cualquier lugar la palabra y estás pidiéndole al Señor que te guíe, que te muestre la verdad, estás siendo equipado, ¿sí? Estás siendo, estamos en un proceso de ser perfeccionados. En la medida en que Cristo se va formando en nosotros, vamos cada día avanzando. En la medida en que tenemos la mente de Cristo, en la medida en que Cristo, que es nuestra fe, crece en nosotros. Pero estamos equipándonos para ello, unidos en la fe. Esa es la unidad de la fe, ¿sí? Hemos sido fundamentados en una palabra y no podemos permitir salirnos de esa palabra. Cuando venga a tu vida, cuando alguien se acerque a ti, cuando prendas el computador o la red social o el teléfono y empieces a escuchar a un predicador, o vayas a un evento y empieces a escuchar algo que está fuera de la palabra, de la doctrina, de la enseñanza que el Señor te ha dado, de la palabra revelada, recuerda esto. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque siempre lo ha habido y lo seguirá habiendo aquellos, como lo dice este versículo que acabamos de leer, que usando el engaño, ¿sí? Te llevan de un lado a otro. Así de que el estar equipados en la unidad de la fe, estamos unidos en la fe, de la palabra de Dios, de lo que el Espíritu Santo está revelando en nuestro corazón, nos lleva al siguiente punto. Lo primero, que es la segunda meta, el conocimiento pleno del Hijo de Dios. La palabra pleno aquí no quiere decir el conocimiento completo o total del Hijo de Dios, porque cada día estamos creciendo más y conociendo más. El conocimiento pleno es cuando una palabra viene a tu corazón y se revela en tu vida, se hace viva en tu vida y se manifiesta la plenitud de esa palabra. El conocimiento pleno, tú recibes hoy una palabra y se hace plena en ti, o sea, totalmente se manifiesta. Tú puedes vivir la experiencia de conocer al Hijo de Dios, vivir la experiencia de tener a Cristo en tu corazón. No es conocimiento. Experiencia es algo que yo, ¿sí?, vivo. Tu experiencia es algo que tú estás experimentando, que tú has vivido. Tú no puedes hablar de mi experiencia como si fuese tu experiencia. ¿Estamos entendiendo esto? Experiencia es lo que vivimos.
Y cuando tú empiezas a vivir la experiencia de saber que Dios habita en ti, cuando tienes la experiencia de saber, porque Cristo dijo, ¿quieres conocer al Padre? Conóceme a mí. Él y yo somos uno. Y cuando esa experiencia se manifiesta en tu corazón, de saber que Él está en ti, que Él está creciendo en ti, cuando esa experiencia de saber que su palabra, que Él es fiel y que todas sus promesas, eso en lo que creemos, es fiel, es real y se cumple en nuestra vida, cuando vives esa experiencia en ti, estás avanzando en el crecimiento pleno y en la madurez a la que te está llevando la revelación de la palabra. Ya vas alcanzando esta tercer meta, que es ser un varón perfecto. ¿Cuándo eres un varón perfecto? No es que dejes de ser imperfecto en todo. Vas creciendo en tu madurez cuando esta palabra se va haciendo viva en ti. En la medida en que te va dando madurez, te va dando crecimiento. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra, ¿cuándo vamos a alcanzar esto? Cuando el conocimiento del Señor vaya siendo. ¿Por qué? Porque hay un objetivo claro en ello, para evitar que suceda esto que el Señor mismo nos advierte. Miren, cuanto más crecemos en la vida que es Cristo Jesús, no crecer de edad, no tiene que ver con la edad cronológica, sino cuanto más crecemos en la vida, esa vida que Jesús trae a nuestro corazón, esa manifestación de Él en nosotros, ¿sí? Nos aferramos más a lo que creemos. Ya no es un solo conocimiento, sino es aferrarte. Y muchos han tenido esta experiencia. La experiencia de aferrarnos a nuestra fe. ¿Cuántos hemos pasado por situaciones difíciles en la vida? Y recuerdo, y lo saben, lo he dicho muchas veces, el momento en el que recibí un diagnóstico de cáncer, lo primero que hice fue aferrarme a una palabra de fe. Me aferré a ella por encima de lo que los médicos decían. ¿No es así, Carlos? Tú acabas de salir de una. Yo pensé que te cafeteábamos, mano. Sí, pero cuando tú te aferras a tu fe, a lo que crees, a lo que Dios te dice, tienes la experiencia de vida. La tienes, porque se manifiesta en ti. No es lo que te dice, ¿sí? Yo no fui a ningún lugar a buscar el milagro. Yo no fui a ningún lugar para que oraran por mí, para ser sanado de cáncer. Yo no fui a ninguna manifestación, a ninguna campaña de nada para ver si Dios me sanaba. No, Él está en mí. Esa fe está en mí. Y yo me aferré a esa palabra. Y yo dije, Señor, tú tienes esta palabra sobre de mí. No tengo que buscarte en otro lado. Está aquí. Dios es un Dios de lo sobrenatural. Dios es un Dios que nos ama. Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios que nos da vida. Dios es el Dios que nos restaura. Dios es el Dios que hace las cosas nuevas. Lo crees, está en ti. Si tú maduras, si tú creces en ello, te aferras a esa fe. Mientras más crecemos en la vida, nos adherimos más a nuestra fe. Mientras más crecemos en la vida que es Él, sabemos que estamos en su mano, que somos libres, que nadie ni nada nos puede separar de su amor, que Satanás, yo ni me acuerdo de él. Yo no tengo que estar hablando de Satanás, yo no tengo que estar pensando en Satanás, yo no tengo que estar reprendiéndolo a Satanás, porque el que está en mí es mayor que él, porque Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el otro, que se quede donde está. No me interesa. Que se preocupen los que no tienen a Cristo en su corazón. Esos sí tienen que andarse cuidando y reprendiéndolo. Él está en mí. Él está en ti. Dios habita en ti en espíritu. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a la samaritana? ¿Sabes? Ya ha llegado la hora en que ni tú adorarás allí en el monte,
ni los judíos en el templo. Ha llegado la hora. El Padre está buscando a los verdaderos adoradores. ¿Y quiénes son los verdaderos adoradores? Los que saben que Él habita en nuestro espíritu. Adoradores en espíritu y en verdad. Allí, porque Él ha venido a habitar a nosotros. No tenemos que ir a ningún lado a buscar a Dios. Tú no vienes a la iglesia porque aquí está Dios. No, Dios está en tu corazón. Aquí vienes para ser equipado para la obra del ministerio, la obra del servicio, para que crezcas, para que ya no seas niño fluctuante, para que seas un varón, una mujer completa, madura, y no seas llevada, ¿sí? por todo tipo de corrientes ni de estratagemas de aquellos que engañan. Así de que ese es el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y lo vamos alcanzando en la medida en que la palabra se va revelando, ¿sí?, en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, Él mismo nos dice que Él es vida para nosotros. Él es vida para nosotros, ¿sí? Y tenemos que entender, vivirlo en nuestra vida. Saber que Él es nuestra vida, ¿sí? Un hombre, una mujer de cualquier edad, de plena madurez, que alcanza la madurez, ¿sí?, es alguien que ha crecido. Y al decir que está creciendo completamente, está creciendo en todo lo que ha recibido. Mañana recibirás más, y pasado mañana recibirás más, y seguirás recibiendo, pero ya lo eres. Ya estás completo. ¿Por qué estás completo? Porque Cristo está en ti, y Él es todo en ti. Y si tú lo estás viviendo y lo tienes presente, vas a seguir la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y tiene como estatura, una medida, dice allí en la palabra, ¿sí? Y para llegar a tener esta unidad, no de creer, sino de vivir, es necesario que alcancemos esta madurez. Quiero cerrar al menos el tema hoy, ya no alcancé, pero con el versículo 14 me lo pones por ahí. Si estamos en la unidad de la fe, si estamos creciendo en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, si hemos madurado para alcanzar, ¿sí?, esa estatura, por el equipamiento, por la revelación de la palabra, es para un objetivo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seas llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Ay, encontré en internet un predicador que está predicando acerca de la doctrina de los 8 mares, y otro de los 7 cerros, y otro de las 7 lagunas, y sacan cada... Uy, vieras qué tremendo lo que está diciendo. ¿Sabes qué? Ya no seas niño fluctuante. La palabra de Dios es vida, y es la que te está llevando a madurar. Todo aquello que no esté en la palabra de Dios, que sea doctrina de hombre, déjalo a un lado, porque hay muchos hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y los estamos viendo por internet, en las redes sociales, en muchos lugares, los hay. Y tenemos que ser nosotros conscientes y tener esa madurez. Se requiere madurez. ¿Sabes? Un día bajé a un hombre de aquí, que me lo recomendaron, que era buenísimo, que viniera, que en Caracas, que era un pastor, que habían estado con él, que la palabra, y bueno, dije, dale pues.
Y llegó aquel hombre aquí y empezó a predicar. Estaba lleno sobre todo de jóvenes. Y ahí empezó y yo la fe, y tengo tanta fe que me paro allí en Sanville en un aparador y le digo una pantalla. En aquel entonces creo que las más grandes eran como de 40 pulgadas. Y le digo a la pantalla, en el nombre de Jesús, vete a mi casa. Y la pantalla se va a mi casa. Y luego veo un carro de alta gama, de los que siempre he querido. Y en el nombre de Jesús le digo, vete a mi casa. ¡Ay! Todos gritando. Y si tú sellas la palabra, va a ser en ti. Se empezaron a parar a ponerle dinero en la mano. Me paré yo y lo bajé, lo callé y lo corrí. Y muchos se fueron. Y hubo una división de la iglesia por lo que hice. Formaron su iglesia y ¿saben qué pasó? Ya desapareció. Y todos están regados. Muy pocos permanecieron en el Señor. Tenemos una responsabilidad, por eso debemos de madurar, para no ser niños. Yo hace un rato le dije a uno de los miembros de la iglesia, te felicito. Y me dijo, ¿por qué? Porque supe que fuiste a una actividad que hubo hace poco y que confesaste que te sentías mal, que querías salir de allí, que no entendías lo que estaba pasando y todo. Y me dijo, ¿por qué? Te felicito porque sentiste eso. Porque has madurado. Lo único que te faltó fue pararte y salirte. No te preocupes. Cuando tú sientas eso, párate y salte. No tienes obligación de quedarte. Y no lo hablo por una persona. Yo no los conozco. Yo no conozco a toda la gente que viene a la isla a predicar. Pero sí he encontrado gente que han venido con doctrinas a generar error. Los he enfrentado. Muchos dicen que por qué yo no participo en todo. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo que andar buscando lo que aquí el Espíritu Santo pone en mi corazón. Por eso, porque cuando tú maduras, cuando estás en la unidad de la fe, ¿sí? Y eso no quiere decir que no podamos, sí, pero cuando sé a dónde puedo ir. Yo he ido a iglesias, el Señor me ha llevado a iglesias a otros países donde tienen doctrinas raras. Yo le digo, Señor, digo, háblales. ¿Se van a enojar? Háblales. Y sí, hemos visto iglesias donde sus pastores han recibido la palabra y han cambiado. Y las iglesias sí, como hay otras que no me han querido volver a ver. Sí, conocimos una iglesia donde les enseñaban que si no hablaban en lenguas no tenían el Espíritu Santo. Y ahí andaban todos angustiados, porque andaban inventando a ver cómo hacer para hablar en lenguas. Esa es una doctrina de hombre. Dime en la palabra donde dice, si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Esa es una doctrina de hombre. Pero cuando el Espíritu Santo se revela a tu vida y te dice en el momento en el que tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, en el momento en el que tú le crees como justicia, en ese momento yo vengo y moro en ti y te sello y tú eres mi hijo. Esa es la palabra. Sí. No les gustó y bueno. ¿Estás entendiendo lo que es el equipamiento? ¿Para qué es? ¿Estás entendiendo que sí puedes alcanzar la estatura del varón perfecto? ¿Estás entendiendo que sí puedes madurar para ser, como dice la palabra, lo que está? Para que no seas niño fluctuante. Para que no te dejes llevar por el error. Está allí desde hace casi poquito menos de 2000 años que fue escrito por Pablo. Y hoy en día sigue creciendo, aumentando aquellos hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Así es de que, queridos hermanos, ya no alcancé a terminar, pero bueno, creo que es suficiente. Si algo de lo que en este momento ha sido expuesto te causa lo que te cause, ve con el Espíritu Santo, habla con Él. Él es el que te va a guiar a la verdad. Aquí está en su palabra. Yo lo único que he hecho es transmitirte lo que está escrito y que veamos lo que el Señor nos revela, porque cada día el Señor nos va mostrando algo nuevo. Vamos a alcanzar la estatura del varón en la medida en que crezcamos y maduremos. Y la vamos a alcanzar. La necesitamos alcanzar
y necesitamos vivir esa madurez. Amén. Bueno, pónganse de pie para orar. Quiero decirles que precisamente como cuando apenas estoy empezando me mandan el teclado. Bueno, es entendible, tenemos 3 servicios, ahí están los del tercero esperando. Tomé una decisión guiado por el Señor hoy en la mañana antes de venir. Estaba meditando en todo esto y el Señor puso algo en mi corazón. Y quiero informarles que a partir del miércoles 19 de junio vamos a empezar un tiempo especial por las tardes aquí en la iglesia. No va a ser un servicio igual, con la alabanza y con todo, no. Porque no sabemos si puede haber alabanza. Hay algunos hermanos que viven muy retirados, que quizás no puedan venir porque trabajen. Hay muchos elementos, pero no podemos seguir deteniéndonos por varios factores. Si hay algún miembro de la alabanza, cantaremos 1 o 2 alabanzas con él. Si no, ponemos a Marcos, ¿no? Y a Marcos está viejitos como yo. Algo de los nuevos, de los que ustedes cantan, 1 o 2 alabanzas, y tendremos un tiempo de estudio de la palabra. ¿Sí? Donde inclusive ustedes pueden levantar la mano y decir, a ver, no entendí eso, o yo pienso esto. Un tiempo donde podamos seguir recibiendo la palabra y seguir creciendo en ella. Un estudio. ¿A qué hora va a ser? Estamos viendo cuál es el mejor horario para darle oportunidad a la mayoría. Probablemente entre 6:30, 7 de la tarde pueda ser, ¿sí? Va a durar máximo 45 minutos, no se vamos a extender, porque ya después de los 45 minutos están pensando en la arepa, lo que dejaron en otro caso, ¿sí? 45 minutos bien aprovechados, donde vamos a seguir compartiendo la palabra, ¿sí? Como digo, no es un servicio igual que los domingos, con la alabanza y la danza y la ofrenda, no, es más, creo que ni ofrenda, bueno, el que quiera dar que la dé, no se lo voy a evitar, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es que es un tiempo de estudio de la palabra, ¿de acuerdo? Ya en los siguientes días les daremos con exactitud el horario. Y asimismo todos los varones, este sábado, este atardecer que se le llamó con Cristo, tiene 2 finalidades, ¿sí? Convivir entre nosotros y compartir la palabra, pero la más importante quizá es hacerlo en un lugar visible, fuera de la iglesia, para que los hombres de ese lugar, los pescadores, los que estén allí, ya sea por curiosidad o porque el Espíritu Santo los lleve, puedan ver que un grupo de varones nos reunimos para hablar de aquel que nos ha dado vida, de aquel que murió en la cruz por nosotros, y que vean que hay muchas formas de poder compartir un buen tiempo como varones y admirar las grandezas que Dios ha hecho para nosotros. Así de que los varones, aquí está Gustavo, levanta la mano Gustavo, que tenga alguna duda, acérquese con él. Si no le has dado tu teléfono o tu WhatsApp para que te envíen la información del grupo de varones, acércate con Gustavo, ¿sí? Para que puedas estar al tanto, y esperamos que este sábado pues nos acompañes y compartamos este tiempo y seamos de testimonio a otros que necesitan, como lo hemos necesitado nosotros, que Cristo se revele en nuestra vida. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra, pero antes de eso quiero decirte a ti, si no has recibido a Cristo en tu corazón, si aún no te has arrepentido de tu pecado y has sentido en este momento que el Señor está tocando la puerta de tu corazón, en su palabra Él nos dice que si tú lo crees en tu corazón para justicia, si tú crees que Él murió en la cruz para el perdón de tus pecados y te arrepientes y le aceptas como tu Señor y Salvador, en este mismo momento Él vendrá a tu vida, te dará salvación y vida eterna. Así de que si hay alguien en este momento que siente esa necesidad de hacer esta oración, habla con el Señor. Hazlo desde lo más profundo de tu corazón, creyéndolo, y Él vendrá a tu vida, te dará salvación y serás una nueva criatura.